Estamos en Emisora Clásica Radio, en el programa Radio Noches de Esperanza, nueva temporada, Desafíos Actuales, donde estudiamos temas de actualidad bajo una óptica cristiana. Queremos darte las gracias a ti por conectarte como cada jueves, por estar allí ya dispuestos a escuchar, también a aprender. Y de igual manera queremos agradecer al director William Sabogal, el director de Emisora Clásica Radio, que está allí transmitiendo desde diferentes medios y quien aprueba y autoriza que cada jueves salga este programa al aire. Así que sean ustedes bienvenidos, son las 7:30 de la noche para empezar este nuevo programa en vivo. Y de igual manera a ustedes, al señor William, deseo dar la bienvenida a Pablo. Pablo, bienvenido a este precioso espacio y muchísimas gracias por tu participación. Buenas noches, Mónica, también muy contento de estar juntos aquí nuevamente y bueno, esperando que el tema de hoy también pueda ser usado por el Señor para traer claridad y para traer el corazón de las personas a la comunión con Dios, que eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Claro, ese es el propósito de Radio Noches de Esperanza, Pablo, y además le comento a todos nuestros oyentes, esta es nuestra emisión número 18, donde vamos a tocar el tema de confesión de pecado. Así que, Pablo, yo deseo escucharte a ti también sobre este importante tema. ¿Qué vamos a tocar hoy? Bueno, Mónica, hoy vamos a hablar la importancia de confesar el pecado desde una perspectiva cristiana, lo que la Biblia nos enseña en relación a esto y su importancia, porque la palabra es clara, Mónica, que dice que cuando nosotros decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, tal vez una de las primeras evidencias que Dios está llamando a una persona a la luz, a la verdad, es que esa persona va a reconocer su naturaleza, su condición y aquellos pecados que comete y ofenden a Dios. Entonces, realmente es un tema muy importante. Yo creo que tiene que ver con las personas que no son cristianas como con nosotros que somos cristianos, y es importante pues que miremos su propósito y su lugar en la vida del hombre. De igual manera, al igual que tú también lo siento así, un programa importante y también trascendental, sobre todo que lo podamos entender a la luz de la palabra, porque puede que hayan muchos vacíos también, muchas interrogantes. Así que estoy de acuerdo contigo, Pablo, que va a ser un tema muy profundo, muy importante, también necesario. Y yo quiero preguntarte, empezando ya el tema, ¿por qué para la vida del hombre, Pablo? Hablemos de la importancia. ¿Por qué es importante la confesión en la vida del hombre? Bueno, desde la perspectiva de la palabra de Dios, Mónica, la confesión es vital porque la confesión del pecado nos lleva al perdón del pecado. Entonces, es un elemento decisivo en aquellas personas que Dios quiere acercar a Él. Y nosotros debemos saber que el Evangelio, pues, son las buenas noticias para aquellos que están dispuestos a abandonar y confesar sus pecados y recibir el perdón de Dios. Ahora, lo más interesante en este asunto, Mónica, es que nosotros encontramos en la palabra un Dios dispuesto a amar y a perdonar. Y la mejor expresión de ese amor y ese gran deseo de Dios de perdonar el pecado del hombre, pues es la cruz de Cristo, donde Cristo asume nuestra responsabilidad delante de Dios y como Cordero de Dios, como aquel animal que sufre las consecuencias del pecado del hombre, Él lleva la carga del pecado del hombre en la cruz para poder otorgar perdón de pecados. Entonces, la Biblia enseña, Mónica, que si hay una persona que realmente quiere reconciliarse con Dios, estar a cuentas con Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo, pues él debe confesar su pecado. Entonces es muy vital porque podríamos decir con toda seguridad que no existe un hombre
que verdaderamente conozca a Dios, sea un hijo de Dios, tenga una relación con el Dios verdadero, que no haya pasado por la experiencia del arrepentimiento que conlleva la confesión de sus pecados. Entonces, si Cristo no hubiera muerto, pues sería imposible para nosotros recibir perdón. Pero ahora que Cristo ha muerto, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, que confiesen sus pecados y que pongan su fe en Jesucristo. Y esa confesión, más que ser una terapia aliviadora, esa confesión puede transformar la vida del hombre por causa de el perdón y la salvación que Dios ofrece para aquellos que la experimentan. La palabra dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, todo hombre que nos está escuchando, que realmente quiera conocer a Dios, este tema es vital en ese proceso de salvación, ese proceso de redención, donde Dios está dispuesto a perdonarnos, pero Él espera que el hombre que ha pecado contra Él reconozca, confiese y se aparte de sus pecados. Qué importante lo que comentas, ¿no? Y me resuena lo que acabaste de decir. No es para refrescar temporalmente la conciencia, no lo es. Sí, porque es que hay un tipo de confesión que se practica, por ejemplo, en la psicología. Sí. Que la gente al contar ciertas cosas se siente liberado. Sí, y de verdad es algo que sucede. Pero la confesión que nosotros estamos hablando tiene como propósito algo mucho más allá que aliviar nuestra alma o nuestra conciencia. Tiene el objetivo de reconciliarnos con Dios, a quien hemos ofendido regularmente en nuestra vida. Entonces, la confesión es una expresión de que estamos llegando a la luz de Dios, y esa luz nos está mostrando en qué estado estamos y la necesidad que tenemos de un Salvador. Entonces podemos decir que la vida cristiana comienza en estos puntos cruciales. Y eso es súper claro, ¿no? Y eso nos va demarcando el camino hacia donde queremos llegar, y es directamente al perdón de pecados de Dios. Y eso me lleva también a preguntarte, y por claridad de tantas personas que han preguntado esto: ¿a quién debo confesar? ¿Solo a Dios o también a los hombres? Porque eso también lo dicen, ¿no? Dicen, no, yo no me confieso, o solamente a Dios. ¿Cuál es el orden de las cosas? ¿A quién debo confesar? Bueno, el asunto, cada uno de estos dos asuntos son complementarios y no niegan el uno al otro. La palabra sí nos muestra que en realidad la confesión siempre primero es hacia Dios, ¿sí? Tenemos un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, que es Jesucristo nuestro Señor. Ahora, la palabra también enseña que en algunos momentos nosotros debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros. Eso lo dice Santiago 5, verso 16. Entonces, por un lado, es un asunto que tiene que ver con Dios, pero la palabra también nos muestra que Dios le entregó una autoridad a su pueblo, a su iglesia. Y a quien la iglesia le remitiere los pecados le serán remitidos, y a quien la iglesia le perdone los pecados también le serán perdonados. Entonces la palabra nos muestra las dos cosas, y también tenemos el ejemplo de la práctica. Por ejemplo, en el avivamiento, cuando Juan el Bautista predica antes de los días de Jesús, dice que la gente venía a él confesando los pecados en el bautismo del arrepentimiento. Y también, por ejemplo, Pablo, en el libro de Hechos, Lucas nos cita que cuando Pablo está en Éfeso, la gente comenzó a convertirse, y la gente venía y confesaba sus pecados, y no solo confesaba sus pecados, traía los libros de brujería y los ponían en la hoguera y los quemaban como un testimonio público de su arrepentimiento y de su confesión. Entonces, tenemos en la Biblia pues muchísimos ejemplos. Los salmos son una gran cantidad de ejemplos de hombres confesando su pecado a Dios. Pero también tenemos el ejemplo en la Biblia de hombres confesando sus pecados delante del pueblo de Dios. Importante saber. Para también recibir perdón. Ahora, no siempre, no podemos decir que todos, cuando somos llamados a confesar, claro, ante Dios todos. Sí. Pero hubo ocasiones que también la palabra nos muestra que debimos haberlo hecho delante de los hombres, pero no necesariamente siempre.
Entonces es bueno por eso hacer como esas aclaraciones, pero ambas cosas las encontramos en la palabra. Y lo vamos a estar aclarando en el transcurso del programa, ¿no? Claro Esas que son sí. otras preguntas que también van surgiendo. Quisiera, Pablo, que nos pudieras orientar a todos nosotros. ¿Cómo ha sido este tema en la historia de la iglesia? ¿Cómo se ha dado este manejo de confesión de pecado? Bueno, como te decía, de hecho nos muestra que al comienzo las iglesias, algunas tuvieron este tipo de experiencias y generalmente la iglesia primitiva acostumbraba a hacer una confesión pública de pecado cuando las personas se convertían. Tanto que tenemos a Crisóstomo que él cuenta más o menos en el siglo IV, que antes de la persona ser bautizada y ser presentada a la iglesia como miembro, la persona tenía que confesar su pecado. Era como una práctica común. Ya después, gradualmente, en la medida que la iglesia comenzó a entrar en el periodo del monasticismo, o sea que los cristianos comenzaron a ir a los monasterios, a aislarse, ese tipo de confesión pública que hacía parte de la vida de la iglesia se fue perdiendo. Después, el catolicismo romano estableció la confesión hacia el sacerdote como algo obligatorio, es en el siglo XIII más o menos. Y ya después de la Reforma Protestante hemos visto otros tipos de confesión. O sea, ha habido, dependiendo de la época, ha habido diferentes prácticas. Ya en la Reforma Protestante algunos puritanos, por ejemplo, hablaban de la importancia de la confesión individual como una disciplina. O sea que diariamente el creyente debería confesar sus pecados a Dios. Diariamente. Eso es claro. Ellos eran bien rígidos como una manera de regularse en cuanto a sus pecados y buscar el camino de santificación. También se ha practicado algo de disciplina en el sentido de confesar el pecado en grupos pequeños, manera de ayudar a vencer los pecados de manera colectiva, pero en un ambiente más íntimo. Sí, especialmente hay unos grupos, por ejemplo, que están tratando con pecados sexuales o adicciones. Entonces se acostumbra como una práctica que la persona confiese para ayudarlo en oración, para ver cómo va su proceso. Sí. Y bueno, también en la historia hemos visto, Mónica, la confesión de pecado pública cuando el pecado es público y ha afectado a la iglesia. En ese caso se saca a la luz a la iglesia la situación porque tal vez el pecado fue público. Entonces eso también ha sido como las diferentes facetas en las que se ha practicado la confesión del pecado público. ¿Desde siempre se ha practicado entonces la confesión de pecados, sí? Sí, son prácticas que nosotros encontramos en la palabra, en la historia de la iglesia y la enseñanza también. Y que no pare. Sí. Que sea diario, como lo estás diciendo, ¿no? Sí, hay como que en un sentido muy personal todos deberíamos tener esa práctica de confesión a Dios. A veces deberíamos tener esa práctica de confesión a otras personas cuando estamos en ciertas circunstancias y también pues cuando el pecado llega a la iglesia a veces hay necesidad de tratarlo, ¿no? Públicamente. Tomo tu palabra ¿cuándo? Y esa es una de las cosas importantes que necesitamos aclarar en el programa. Nosotros como cristianos, ¿cuándo debemos hacer una confesión personal? ¿Cuándo sí o en qué casos no? ¿Lo podemos decir así? Bueno, esa es una buena pregunta. Hay en la experiencia y en la práctica, hay unos casos muy particulares en los que sí definitivamente se debe animar, estimular al cristiano a confesar el pecado. Especialmente, Mónica, como la confesión está ligada al perdón de pecados, a veces cuando la persona llega a la fe, eso sucede mucho, principalmente con los nuevos creyentes, aunque eso puede, si no se trata de una manera sabia, eso puede acompañar un buen tiempo la vida cristiana. Hay cristianos que llegan al Señor, escuchan el Evangelio, pero en algunos casos no se sienten perdonados. Yo no sé cómo el Señor me puede perdonar si yo hice esto, yo hice aquello, o sienten que la conciencia los acusa, y generalmente son cosas del pasado. Claro. ¿Sí? Y hemos experimentado cómo esta persona, al no confesar, sigue con esa angustia, sigue con esa acusación, y la persona termina dudando si es cristiano, dudando del perdón, porque su conciencia es muy débil a cosas que hizo en el pasado. Y sabes que en esos casos es necesario no solo confesar a Dios,
sino es necesario a veces confesar a la iglesia muy claramente lo que yo hice, mis pecados, para que la iglesia pueda quitar esa carga de acusación del corazón. A veces eso me pasa a mí solo con Dios. Yo me arrepiento, escucho el evangelio, lloro, me quebranto, confieso y me siento inmediatamente que mi corazón recibe esa paz y ese perdón. Pero hay muchas personas que no le ha pasado eso. Entonces, cuando yo no he podido aliviar mi corazón de pecados que traía, que me atormentan, yo a veces voy a necesitar contarlo. Bien. Para que la iglesia al escucharlo y al escuchar el arrepentimiento que la persona tiene y su fe en Cristo, la iglesia pueda de manera representativa exhortarle diciéndole que está perdonado, que Cristo ya murió por eso, que mayor que esos pecados es Cristo. Y eso es muy libertador, Mónica. Yo he conocido casos de hombres o de mujeres que cometieron pecados muy, ¿cómo decir? Los pecados que tienden a ensuciar mucho la conciencia. Sí. Tanto que para la persona es muy difícil aún solo recordar eso. Sí. Entonces, cuando eso ha sucedido, es bueno que esa persona confiese para que ella pueda recibir de parte de algún miembro del cuerpo de Cristo la alegría y el perdón de los pecados. Entonces a veces hemos tenido esa experiencia de hermanos que llegan, hermanos que yo tengo que contarle esto. Sí. Antes de Cristo, hace 10 años, imagínate, a veces ya lleva 5 años de creyente y lo cometió hice esto, hermano, pero no me puedo perdonar. O sea, yo hice una cosa que... Entonces ahí uno tiene que ayudarlo a entender que mayor que esos pecados que nosotros cometimos fue el sacrificio de Cristo. Amén. Es la misericordia de Dios. Y el sacrificio de Cristo y su gracia fue dado para limpiarnos de toda maldad. No hay una maldad superior a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces hay personas que yo les diría, si tú eres cristiano y todavía te atormentan pecados anteriores, o una de dos, o no has entendido el evangelio como tal, o necesitas de pronto confesar eso que hiciste para encontrar el gozo y la paz que muchas veces Dios otorga a través de la iglesia. Ahora, ¿en qué otros casos? Bueno, por ejemplo, Mónica, el caso de aquel pecado dominante en mi vida que yo no puedo vencer. O sea, yo me convertí, pero a pesar de que ya soy creyente, tengo una parte oscura, oculta, en mi vida que me domina, ¿sí? Una parte que me lleva regularmente a ofender a Dios. Cuando el pecado yo lo he tratado de vencer de manera individual, en oración, con la palabra, haciendo esto, haciendo aquello, pero ese pecado me ha vencido, yo debo buscar confesar ese pecado. Porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, el pecado prospera en lo secreto. Claro. Y él pierde mucho poder en la vida del creyente cuando es sacado a la luz. Entonces, mientras yo esté en oscuridad, mientras yo esté en silencio y eso me siga dominando, eso ya es histórico en mi vida. Porque a veces son 2 años, 3 años, 5 años. Y yo soy creyente, pero tengo esa parte ahí secreta, dolorosa, sucia, vergonzosa, que muchas veces me genera esa acusación constante, ese sentimiento de ser hipócrita, porque estamos haciendo algo mal. Entonces, en ese caso también va a ser necesario que la persona, si ya de una manera privada, individual, no pudo vencer el pecado, necesita confesarlo. No necesita encubrirlo, porque Proverbios dice que el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa alcanzará misericordia. Había un puritano, John Trapp, que él decía que la confesión es la purga de los pecados. Y él decía, es el vómito del alma. Sí. Que aunque es bastante desagradable, es muy saludable. Entonces a veces nosotros necesitamos, cuando estamos así con ese malestar interno que tenemos, ese pecado que nos está avergonzando, que nos está dominando, que nos está llevando a algo todavía más pecaminoso, porque ese es el problema, el pecado no tiene límites. Entonces si yo no lo confieso y lo trato, ese pecado me lleva a pecados más serios, más groseros, más peligrosos, más perjudiciales. Entonces en ese caso yo debo confesarlo. Ese sería el segundo caso. Y bueno, volvemos a algo que decíamos ahora, que
que yo voy a tener que confesar mi pecado en la medida que mi pecado involucra a otras personas. O sea, por regla general, las personas que han sido afectadas por mi pecado, generalmente cuando yo confieso ese pecado también debería tener ese mismo alcance, ¿sí? Cuando mi pecado es público, ¿sí? Sí. Por ejemplo, lo que se practica en la iglesia, cuando el pecado fue público, en la medida que haya arrepentimiento, la confesión también debe ser pública. Bien. Entonces ya estamos hablando más, no ese pecado de pronto del pasado, como el que veíamos al comienzo, o no ese pecado que me está dominando, sino ese pecado que afectó a otras personas. Yo robé, yo adulteré y fue conocido el adulterio, yo golpeé a una persona, bueno, pecados públicos o pecados sociales que afectaron a otras personas también deberían tener acciones de confesión pública como tal. Y bueno, diría un último caso que está ahí en Santiago, que es el caso donde Santiago está hablando de la oración de fe, que si alguno está enfermo, llame a los ancianos y oren por él. Y en ese caso, Santiago dice inmediatamente, confesad vuestras ofensas los unos a los otros y la oración de fe salvará. Y es curioso, Mónica, que el Señor ponga en un momento de enfermedad la confesión y la oración. A veces cuando la persona relaciona algún tipo de disciplina de la salud, de la economía, al pecado, y yo voy a pedir que oren por mí, pero yo soy consciente que esto tiene un pecado ahí oculto. En ese caso, de verdad que la palabra enseña que es bueno que oren por ti, pero confiesa tu pecado. Entonces, hermanos, yo quiero que oren porque estoy con este problema de salud. El Espíritu me ha venido mostrando que en esta área estuve pecando contra Dios y yo quiero confesarlo también para pedir oración. Entonces hay varios casos en los que la palabra nos muestra, así de manera general, cuándo deberíamos confesar el pecado, cuando en el pasado eso no nos ha llevado a traer una paz verdadera en la salvación. Segundo, cuando el pecado nos está dominando, como digamos, que me ha vencido, yo necesito buscar ayuda, entonces necesito confesarlo. Tercero, cuando el pecado ha sido público. Y cuarto, como en casos de disciplina donde yo relaciono el asunto que estoy viviendo con un pecado que Dios me ha mostrado y que necesito tratar. Siempre son bastantes temas que las vemos desde diferentes ópticas, ¿no? Sí. Bastante interesante también porque creeríamos que el hecho de confesar, pero mira que tiene un trasfondo que, gloria al Señor por este momento que lo estamos teniendo claro también. Inclusive cuando te estoy escuchando se me vino a la mente... Nancy DeMoss dijo, cuando no te sientes perdonado, visualiza que es un tiburón sin dientes. No te puede volver a atacar porque ya fuiste perdonado por él. Y tal vez Satanás va a coger ese dolor pasado y va a venir como un tiburón sin dientes, pero no te va a poder atacar. Sí, y va a acusarte. Y por eso también es importante la iglesia. A veces uno ha tenido que escuchar personas y decirle, hermano, ¿sabes qué? Eso pasó hace muchos años. Tú ya te arrepentiste, la sangre de Cristo te perdona y ahora necesitas apropiarte de las promesas del Evangelio y descansar. Ese amor de hermanos también, ¿no? De iglesia, que es tan importante. Sí, esa vida colectiva que Dios, por eso no es solo a veces solo con Dios, porque aunque sí, muchos, tal vez algunos ni siquiera tuvimos esa lucha, nos convertimos, confesamos y el Señor nos trajo paz, pero hay algunos que tienen una conciencia más débil. Hay algunos que han cometido pecados, como decíamos ahora, tremendo, que tienden a ser mucho más escandalosos que otros. Entonces, en esos casos, lo que veníamos comentando. Quiero, Pablo, darle la bienvenida a la audiencia que se va sumando a esta emisión número 18, 7:53 de la noche, comentándoles que en esta emisión estamos tocando el tema de confesión de pecado, teniendo aquí la compañía de Pablo que nos está aclarando este tema de manera muy amplia y también muy oportuna. Pablo, respecto a esta importancia que ya hemos estado hablando, hay algo importante que es ¿a quién? Yo creo que esa pregunta parte allí. ¿A quién debo yo acudir si quiero confesar? Bueno, hemos estado hablando que generalmente el Señor va a usar la iglesia en este mundo como representante suyo. Ahora, teológicamente nosotros podríamos ir a cualquier creyente, ¿sí? Sí. Porque el catolicismo romano nos enseña en sus doctrinas que solo el sacerdote.
pero la Biblia dice confesaos los unos a los otros. Eso quiere decir que entre hermanos debería ser una práctica o una disciplina regular. Ahora, en la experiencia sí debe haber algo de sabiduría directamente a qué hermano, porque aunque pueden ser todos los hermanos, no deberían ser todos, por varias cosas que vamos a mencionar. La Biblia, Mónica, por ejemplo, ahí en Gálatas 6, verso 1, nos dice que cuando un hermano sorprendió en alguna falta, los hermanos espirituales son los que deberían ayudarlo. O sea que en la iglesia nosotros vamos a encontrar hermanos que son espirituales en el sentido de que llevan más tiempo en conocer a Dios, tienen más experiencia, más madurez espiritual, más discernimiento, más conocimiento de la palabra. Entonces ellos son como los más indicados para tratar un asunto de pecado. Entonces cuando yo estoy luchando con un pecado, estoy luchando con una situación, yo debería buscar aquellas personas que yo percibo que tienen cierta madurez espiritual, cierto discernimiento espiritual, para ayudarme, para guiarme, para aconsejarme. No todos los hermanos estamos en la misma madurez, ¿no? Entonces, en ese sentido, Pablo enseña que deberían ser aquellos que son espirituales, aquellos mayores. La Biblia nos habla que en la iglesia hay niños espirituales, jóvenes espirituales y adultos o padres espirituales. Entonces, si yo voy a contarle esto a un niño espiritualmente, de pronto él no va a entender ni va a tener la capacidad de ayudarme. Puedo equivocarme mucho. Entonces yo voy a buscar especialmente en la iglesia hermanos que tengan cierto grado de discernimiento para tratar el asunto, ¿sí? Hay personas que no van a ser capaces de tratar con los pecados en la iglesia misma. Yo necesito ir a hermanos que tengan esa gracia, esa sabiduría, esa madurez. Si yo soy un joven luchando con un pecado y se lo voy y se lo confieso a otro joven que está en el mismo pecado o en la misma inmadurez, él no me va a poder ayudar, él no me va a poder guiar, él no me va a poder aconsejar. O una persona que no tenga discernimiento. Hay cristianos que tú vas a confesarle el pecado y el hermano le va a decir, sin entender la seriedad de lo que se le está confesando, no hermano, el Señor ya te perdonó. Y sí, claro, el Señor ya nos perdonó, pero va a haber casos donde no solo hay que decir eso, hay que acompañar, hay que aconsejar, hay que exhortar, hay que entendimiento en la palabra para saber qué se le dice a una persona en tal caso, qué no se le dice. Entonces sí es muy importante buscar la persona más adecuada, con más experiencia, con más madurez espiritual, que tengamos a nuestra disposición en la iglesia donde nos congregamos, porque esto sí debería manejarse de manera local. Ahora, es tan importante esto, Mónica, que yo he visto casos tanto en la práctica, como iglesia, como testimonios que uno escucha, que a veces una persona confiesa el pecado a otro y lo perjudica. Eso que le confiesa al otro le sirve de tropiezo al otro, porque la otra persona no tenía la madurez para encontrarse con un pecado tan serio. Y entonces la persona queda escandalizada. Yo he escuchado hermanos que dicen, hermano, pero ¿cómo aquí como cristiano hacemos eso? Si la persona, pues por su niñez o por su falta todavía de madurez, piensa que el cristiano no peca. Y no peca en ciertos grados tan serios. Entonces llega este cristiano en un tremendo pecado y le lanza esa bomba a otro. El otro no lo sabe digerir, el otro no lo sabe soportar. Y eso termina siendo un tropiezo para esa persona. Yo he visto hasta personas que se van de la iglesia por eso. Porque este jovencito le contó a lo que estaba haciendo, eso fue como un golpe muy fuerte. Entonces Pablo dice que nosotros podemos pecar hiriendo la conciencia de nuestros hermanos más débiles, con asuntos como comida, imagínate. O sea, que tú comes y para él comer eso es pecado. Pero imagínate que tú llegues a uno más débil y le cuentes, no, hermano, y sé esto. Tú le estás confesando a una persona algo que no tiene la madurez espiritual, no tiene la firmeza en el Señor, y lo terminas escandalizando. Entonces, definitivamente, si yo no sé a quién le confieso, si yo no sé a quién
le cuento esto con lo que estoy luchando, puede ser un tropiezo para mí y para él. O tal vez no sea tropiezo, pero de pronto la persona no va a poder ayudarme. Y eso es lo que a veces nosotros vemos, que el cristiano de pronto tiene cierta amistad, cierto compañerismo con alguien, y por eso él se siente atraído a contarle las cosas a él. Y de pronto la otra persona hasta lo escucha, pero no tiene la manera de ayudar. Claro. Y la idea es que la confesión nos debe llevar a un proceso de limpieza, de perdón y de santificación. Entonces, sí, definitivamente debemos buscar la persona más madura. A veces una mujer, por ejemplo, que está casada, está luchando con cosas del matrimonio, va y de pronto le cuenta a una soltera. Claro que no es lo correcto. Entonces no tiene experiencia, no tiene esposo, no tiene hijos, entonces no lo va a poder ayudar, no lo va a poder guiar en este asunto. Entonces sí, definitivamente debe haber unos principios cuando confesamos y a quién confesamos. No podemos hacerlo de manera deliberada, de manera irresponsable, sino primero yo debo percibir quién me puede ayudar, claro que sí. quién puede sobrellevar esto, y si esta persona tiene las suficientes herramientas para ayudarme en este proceso de ser libre del pecado. Porque si vemos, Pablo, de por sí, para que una persona diga necesito confesarse, necesita de esa decisión firme que solamente da Dios, para que lo vayamos a hacer a la persona equivocada, entonces que el Señor también nos dé la sabiduría. Y en este programa hacemos ese énfasis también importante. El sentir que tienes, esa necesidad de hablarlo, es necesario que lo hagas a la persona correcta también. Sí, definitivamente eso va a marcar mucho, claro, la eficacia de la confesión. Del proceso. Porque no todos, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando había un leproso, cuando había una mujer con flujo de sangre, aquellos asuntos que eran como una figura del pecado y la debilidad del hombre, ellos tenían que ir a los sacerdotes. Que eran los que estaban en la casa de Dios, que eran los que tenían discernimientos, que eran los que tenían el urín, el tumín, que eran los que estaban como involucrados en las cosas santas, en las cosas que tenían que ver con Dios. Y así en nuestros días hay personas que Dios ha apartado para el ministerio, para el servicio de la iglesia, personas con sabiduría, con madurez, con amor, que nos van a ayudar y son puestas por Dios para eso. Para eso es la iglesia. Es importante conocer también tus palabras, Pablo, porque tienes la experiencia y también afortunadamente contamos en la iglesia local con esa postura que tienen ustedes también allí de aconsejar. ¿Qué palabras le podrías dar tú, teniendo ya la experiencia, el sentir de una persona que está aconsejando en la iglesia? ¿Qué palabras tendrías tú para decirle a estas personas que están aconsejando a otros en esta área? Bueno, yo pienso que, Mónica, yo diría que prácticamente esto es un ministerio. El ministerio del aconsejamiento cristiano es un asunto que cada vez uno se da más cuenta que debe prestarle atención a esta área. Yo le diría a aquellas personas que están creciendo, que Dios les está permitiendo eso, porque a veces uno comienza a recibir personas que comienzan a, hermano, necesito un consejo, necesito contarle esto, y uno comienza a experimentar eso, especialmente los que comienzan a ministrar la palabra, a tener algún tipo de liderazgo. Ellos van a comenzar a darse cuenta que Dios comienza a traerles personas. A ellos les diría que es muy importante la preparación. Pablo dice en 2 de Timoteo 3:17, dice que Dios desea que el hombre de él sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si es un ministerio espiritual, requiere preparación. Se necesita conocer la palabra de Dios. O sea, porque ahí Pablo está hablando en el contexto de la palabra de Dios, y se necesita conocer como en términos generales el consejo de Dios, qué dice la palabra sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto, porque uno necesita tener un buen fundamento doctrinal para tratar los asuntos prácticos o de cada circunstancia. Cada circunstancia es muy diferente, pero la parte doctrinal siempre es la misma. Entonces, tener un buen fundamento doctrinal, buenos principios de la palabra, para que a la hora que vengan las circunstancias uno tenga una base sólida y firme para ayudar a las personas. Entonces, les diría que se preparen. Qué bueno. Leer libros de consejería cristiana va a ser muy buenos. Todo lo que tenga que ver con estudios en relación a los pecados que generalmente nos vamos a encontrar.
digamos, estamos viviendo una generación donde existe mucho el pecado de la homosexualidad, existe mucho el pecado de la inmoralidad sexual, existe mucho cristianos aquejados con la depresión, con la ansiedad. Esos temas que hemos venido tratando son temas muy actuales y son temas que llegan a nosotros. Entonces, en realidad en esas áreas necesitamos ver qué dice la palabra, profundizar, leer, escuchar a gente que tenga mucha más experiencia. O sea, todo lo que me pueda ayudar a enriquecerme tanto doctrinalmente como espiritualmente, a crecer en el discernimiento. Yo debo orar a Dios para que en esas áreas yo pueda crecer y pueda ser sabio, pueda ser entendido, pueda ser acertado en mi visión espiritual cuando las personas vienen a mí. Entonces, eso requiere dedicación. Si Dios lo está llamando a enseñar, a pastorear, a aconsejar, necesita leer, necesita prepararse, necesita estudiar. Por ejemplo, en la escuela que nosotros tenemos de Tesoros Cristianos hay unos módulos bien directos de todos estos temas, porque en realidad son cosas que la persona que entra al ministerio se va a encontrar, ¿sí? Nosotros no pastoreamos ángeles, pastoreamos pecadores que tienen luchas, y esas luchas van a llegar a nosotros, querramos o no querramos. Entonces necesitamos estar preparados. Eso les diría, prepárense. Segundo, hay algo que Pablo dice en Romanos 15, verso 14, de la iglesia en Roma. Él decía: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Aquí Pablo dice dos cosas. La primera, que ya mencionábamos, la importancia de estar lleno de conocimiento. Importancia de estar lleno de la palabra, leer. Pero aquí Pablo también dice que ellos estaban llenos de bondad, tanto que ellos podían amonestarse los unos a los otros. Si nosotros queremos que las personas se acerquen a nosotros tenemos que ser personas bondadosas, amorosas, buenos creyentes abiertos a las personas. Y hay algo, Mónica, que es muy crucial en esto que estamos hablando, y es que si la persona no encuentra un ambiente donde se le aprecia, se le ama y se le va a recibir, la persona no va a venir a confesar sus pecados. Entonces el amor es atractivo en un sentido, el amor atrae a las personas. Cuando usted se encuentra con una persona que es bondadosa, que se preocupa por los demás, que es cuidadora de los otros, esa persona va a atraer, sí o sí va a atraer a las otras personas a él. Y eso va a ser muy bueno, especialmente cuando se va a tratar pecados. Las personas deben ver en nosotros personas que tengamos experiencia, pero también debe haber personas que tengamos conocimiento y además que tengamos amor, ¿sí? El amor hacia el pecador, el amor hacia el débil, el amor hacia el que está luchando. Entonces les diría, crezcan en el conocimiento, como dice Pablo aquí a los romanos, y crezcan en la bondad, porque en la medida que nosotros somos bondadosos o buenos o amorosos, eso va a atraer a las personas y les va a facilitar a ellos confesar sus pecados. De por sí confesar el pecado es difícil, pero si yo encuentro un ambiente adecuado y personas que me amen, para mí va a ser mucho más fácil. Entonces crezcan en el amor, en la compasión, en la misericordia, porque eso va a ser muy bueno en su ministerio. Y lo tercero sería la importancia de tener firmeza espiritual, Mónica, porque como decíamos, tratar el pecado de otros no es fácil. Requiere una vida muy estable, muy firme, porque si no, eso se va a volver una carga insoportable, aún para los más preparados. Sí, aún para los más preparados o para los más consagrados, es algo muy difícil tratar con el pecado, con el horror del pecado, con las consecuencias del pecado, la preocupación, la tristeza, todo lo que trae el pecado. Es algo que si nosotros no tenemos cierta firmeza, vamos a terminar agobiándonos, desanimándonos. Entonces necesitamos tener una vida espiritual muy fuerte, una vida privada con el Señor muy sólida, de tal manera que no nos dejemos llevar por las circunstancias. Un día estábamos hablando con unos hermanos que estaban tratando una serie de problemas en la iglesia, pero problemas así, pecados, así que estaba en llamas la iglesia en aquel lugar. Y un hermano que estaba aconsejándolos ahí les decía: miren, hermanos, cuando usted es un cirujano
y usted tiene que entrar a operar a una persona que tuvo un accidente y la persona se destruyó el pie y usted tiene que entrar a cortarle el pie para salvarle la vida, el cirujano no sale de la sala de cirugías con el pie, ni se lo lleva a la casa, ni duerme con el pie ensangrentado. Sí. No sé si me están entendiendo lo que él quería decir. Es muy claro. Hay cosas que nosotros tenemos que tratar y aprender a llevar. Claro. No nos la podemos llevar a dormir, no la podemos llevar a nuestra esposa, no la podemos llevar a nuestra relación familiar, ni a nuestra relación con el Señor. Entramos a la sala de cirugía, tratamos el pie partido, cortamos, cosemos, hacemos todo, pero salimos y debemos aprender a lavarnos. Y ya. A dejar eso ahí, no dejar que eso nos sobrecargue, claro, porque esto podría enloquecer a más de uno. Por supuesto. Realmente las cosas que uno escucha en consejería, las cosas que uno escucha de pecado pueden llegar a ser muy, muy fuertes. Entonces les diría también que aprendan a tener una vida sólida con el Señor y aprendan a lidiar con eso, para que eso no les genere que su vida cristiana se vea opacada, su gozo, su paz, su relación con Cristo, su relación con su esposa, aún su relación con la iglesia. A veces uno ve pastores que predicando están amargados con la iglesia, están frustrados con la iglesia porque el pecado trae eso, ¿no? A veces uno tiene una decepción con los hermanos porque comienza que con esto, con aquello, entonces uno comienza a frustrarse y cuando va a predicar eso uno predica frustrado. Claro. ¿Sí? Predica amargado, predica echando indirecta para acá, echando indirecta para acá. Entonces, si uno no aprende a lidiar con esas cosas, eso lo va a afectar, lo va a volver desconfiado de las personas, y no es la idea, ¿no? Entonces tenemos que aprender a lidiar con el pecado. Y como cuando el sacerdote trataba a un leproso, dice la palabra que él tenía que salir y purificarse, lavarse, tener un tiempo de restauración. Así la persona que trata con el pecado, él va a tener que darle la espalda a eso, salir, orar, leer la palabra, desconectarse de eso, ir a comer con su esposa, porque si nosotros no tenemos esos ejercicios, vamos a ser muy afectados por la consejería. Por eso decíamos que no es para todos, claro, en el sentido de que a veces no todos tienen la madurez para lidiar con esas cosas. Esto que estás mencionando, Pablo, nos da la claridad de ambas partes, porque solamente no podemos hablar de la persona para que haga confesión de pecados, sino tenemos que mirar la otra parte que escucha, y es muy sabio lo que nos estás compartiendo. Y esto que nos sirva también para todos, para ese amor y ese valor que tenemos hacia los pastores, hacia nuestros ancianos de las iglesias, porque de igual manera también nuestro amor y nuestro respeto siempre tiene que ser hacia ustedes. En este punto 8.11, y además que estás tocando la postura de la persona que aconseja, yo sé que tal vez hay muchas personas conectadas que están en esa posición, en ese lugar que son los consejeros, los que guían, y yo les quiero invitar a que hagan sus preguntas a través del chat. Estamos prestos y es el momento indicado también para que Pablo nos ayude a orientar esas respuestas, y es el momento correcto para hacerlo. Al final del programa, que ya estamos entrando a la recta final, Pablo, tendremos la oportunidad de resolver esas preguntas. Entonces la invitación es para todos nuestros oyentes, uno, que compartan el link, ¿no? Yo sé que tienen tal vez en la mente a alguien que dicen, necesita escuchar esto en este momento. Entonces, por favor, compartir el enlace de la emisión, y también si tienen preguntas, plantéenlas en el chat. Tú estabas mencionando, Pablo, hace un momento del punto de vista de la persona que está aconsejando, esas palabras tan sabias que has compartido. Para que realmente una consejería sea provechosa, esta persona, la que está preparada, la que ama a su hermano, hacia dónde debe dirigir el pecado, porque una cosa es tal vez la que la otra persona quisiera escuchar o por empatía diga, pero realmente hacia dónde debe dirigir cada consejería, Pablo. Bueno, Mónica, esa es un asunto bien clave en este tema, porque el consejero, vamos a llamarle así, la persona que está escuchando, la persona que está confesando su pecado, él va a tener que ayudar a la persona que está acercándose en este proceso para que la consejería o la confesión sea eficaz. Primero, a veces es bueno enfocar al penitente en que confiese concretamente cuáles son sus pecados, porque a veces la persona llega a uno y, hermanos, que estoy teniendo, sí, obvio, y él comienza a darle vueltas y para nosotros
reconocer el pecado es algo muy vergonzoso, muy humillante. Para nosotros es algo que no nos gusta, pero es necesario para que haya ese perdón y esa libertad del pecado. Muchas veces hay que enfocarlo, que confiese, bueno, hermano, pero ¿qué es? ¿Qué estás haciendo? Sí. Cuéntame, ¿desde cuándo? ¿Cómo? O sea, sin entrar en muchos detalles, tampoco no... O sea, hay detalles que son innecesarios. Sí debemos tener claro cuál es el pecado que está cometiendo la persona. Pecados concretos, pecados definitivos, pecados que nos muestren cuál es la raíz del asunto que está agobiándolo. Porque la persona a veces no va a querer ser claro. ¿Sí? Yo a veces he estado en momentos donde la persona dura 1 hora dando vueltas. En la introducción. Sí, y es que uno sabe que le está dando una vuelta hermano, ¿es esto? Sí. Dime, ¿es esto? Si para ti es difícil, dime sí o no. ¿Estás haciendo esto? ¿Estás haciendo esto? ¿Hasta dónde va esto? Entonces el consejero va a tener que ayudar a las personas a confesar. ¿Sí? Sí. Va a tener que llevarla en ese proceso de que sea claro, que él pueda reconocer qué es lo que está haciendo, ¿sí? A veces hay preguntas que a veces en la confesión uno lo debe practicar hasta con sus hijos, porque uno llega y le pregunta a sus hijos, bueno, ¿y por qué lo hiciste? Entonces cuando tú le preguntas ¿y por qué? Le estás dando el abanico de justificaciones que él puede sacar en vez de decirle ¿qué hiciste? O sea, centrarlo primero en lo que hizo. Porque nuestra tendencia humana es a justificarnos. Sí. Entonces, primero hay que enfocarlos en lo que hicieron. O sea, que la persona pueda confesar realmente lo que hizo. Como alguien decía, hay que tener cierta gracia para sacar a la bestia de la cueva. ¿Lo repites, por favor? Sí. Alguien decía así, que hay que tener cierta gracia, el consejero tiene que tener gracia para hacer que la bestia salga de la cueva. Tremendo. Porque la persona que está buscando confesar generalmente tiene su animal allá guardado y no lo va a querer sacar fácilmente. Sí. Entonces la persona tiene que ayudarla a que saque eso claramente, porque va a ser una manera de poderlo aconsejar, exhortar, consolar, según lo que sea. Sí. Entonces a veces uno puede durar bastante tiempo sin que la persona lo saque bien, claramente. Pero el consejero sabio va a tener que llevar a eso. Como dice el salmista, que mi pecado te declaré. Que la persona pueda declarar consciente y claramente el pecado. Lo segundo que decíamos ahorita, en la consejería y en la confesión de pecado debemos evitar que la persona tienda a justificar su pecado, ¿sí? Porque las personas van a tender, es que la esposa que me diste, como Adán, ¿no? Los hijos, las circunstancias, eso le pierde mucho valor a la confesión verdadera. Entonces la persona debe ser llevada a reconocer lo que él hizo delante de Dios, a confesarlo, a asumirlo. Entonces debemos evitar, el buen consejero no va a permitir que la persona se justifique. ¿Sí? Le va a cerrar esas puertas cuando la persona quiera comenzar como a justificar, es que en la iglesia, donde es que en la familia, es que mi situación económica, es que en últimas son excusas, porque el pecado es el pecado. Y nosotros debemos evitar que la persona pierda su responsabilidad en las justificaciones personales. Entonces el buen consejero lleva a la persona a los puntos concretos y evita que se justifique. La confesión no debería tener justificación, sino reconocimiento y que la persona asuma el pecado. Tercero importante, Mónica, el consejero debe ayudar al pecador a ser determinado en abandonar su pecado. Bien, arrepentimiento y no volver allí. Sí, es claro que la palabra dice el que confiesa y se aparta. Entonces el buen consejero no solo va a escuchar el pecado que la persona está llevando, sino que lo va a animar a abandonar el pecado. Porque a veces llega la persona así, no hermano, tengo una tremenda lucha con esto y estoy muy avergonzado y me siento condenado. ¿Qué hiciste? No hermano, hice esto. No hermano, el Señor te pecó, el Señor te perdonó, el Señor te redimió, siéntete perdonado, confiesa tu pecado y la persona hasta en ese momento
puede tener algo de paz interior, pero sigue en la práctica del pecado. O sea, la persona no solo debe estar satisfecha con escuchar. El consejero sabio va a animar a la persona a tomar decisiones firmes para no volver a cometer ese pecado. Entonces el ejemplo de Jesús. ¿Quién cuando encontraron a la mujer en adulterio, ¿no? ¿Quién te condena? Nadie te condena, ni yo te condeno. Nosotros como consejeros no debemos condenar a las personas. Claro. Vete, pero no peques más. O sea, Jesús le habló hacia la mujer. No te condenamos, ni yo te condeno. Él vino fue a salvar, Él vino a redimirnos, pero no peques más. Y hubo otro caso donde el Señor sanó a un hombre en el templo y le dijo así: no sigas pecando para que no te vengan peores consecuencias. O sea, claro. El Señor enseña que hay que animar al pecador a encontrar el perdón de Dios, pero hay que también enseñarle que no debe seguir en la práctica del pecado. Entonces, el buen consejero hace que la persona reconozca su pecado, no lo justifique y ayuda a que la persona tome resoluciones determinadas en la gracia de Dios, en el Espíritu Santo, para no seguir pecando. Eso es muy importante. Si nosotros oímos, aconsejamos, pero no enseñamos a la persona que abandone el pecado, nuestra consejería no va a cumplir el propósito, que es llevarlo a un proceso de santificación mayor. Y por último, te podría decir, Mónica, que a veces nosotros vamos a tener que reconocer, los consejeros van a tener que reconocer que el asunto que está tratando es tan serio que él no lo puede llevar y va a tener que escalarlo, ¿sí? O va a tener que... esto no va a quedarse solo en un asunto de confesión, sino de pronto en algunos casos va a tener que transferirlo, digamos, si no es uno de los ancianos de la iglesia, a los otros hermanos responsables, o va a tener que tener un acompañamiento con esta persona. Entonces, a veces el asunto va a requerir acompañamiento o disciplina. Entonces, el consejero a veces va a tener que entender que su parte es limitada y que de pronto él va a tener que escalar eso, porque eso no tiene tal alcance. Sí, no tiene el alcance para ayudar a la persona. Entonces, eso le diría a los consejeros, especialmente cuando se encuentre con el pecado. Ayude a concentrar a la persona en el pecado, no deje que la persona se justifique, sino a que asuma su responsabilidad. Ayúdele a ser muy determinado en vencer el pecado, y a veces, dependiendo del pecado, va a tener que decir: yo no soy la persona más indicada para ayudarte. Tomemos esa última palabra que mencionaste, Pablo, porque cuando la persona que está aconsejando a aquel que está diciendo su pecado, ¿cuándo determina que es un caso que debe escalar? ¿O cómo se define? Sí, no lo puedo manejar. ¿Cuándo se escala, cuándo no? ¿Cuál es ese punto que se debe conocer? Bueno, ahí todos los pecados son pecados. Pero hay pecados que tienen mucha mayor gravedad, ¿sí? Que tienen ingredientes adicionales. Por ejemplo, no es lo mismo cuando yo confieso un pecado del pasado antes de Cristo a cuando yo confieso un pecado que estoy ahorita practicando y es un pecado grave. Por ejemplo, la fornicación. Eso es un pecado muy grave. Un pecado actual. Cuando uno escucha una cosa así actualmente, realmente no solo hay que dejar que la persona confiese, sino en esos casos hay que tener un acompañamiento con la persona. Entonces, ahí va a determinar mucho la gravedad del pecado, la seriedad del pecado que se está cometiendo, y también cuando uno comienza a indagar un poco en la confesión, uno se da cuenta, por ejemplo, que una vez yo estaba con un hermano que estaba muy cargado, entonces se acercó a hablarme. Y él me dice: no, hermano, tengo una lucha tremenda, quiero hablar contigo. Bueno, fuimos a hablar. Y él tenía una lucha con sus pensamientos. Tenía una lucha tremenda con la lujuria en sus pensamientos, una lucha tremenda. Entonces yo lo que hice fue darle algunos consejos de cómo la Biblia nos enseña a tratar con eso en la mente. Ahora fue lo único que hicimos. Diferente si el hermano me hubiera dicho que estuviera en una práctica consumada sexual con una mujer. O sea, ya no es lo mismo una lucha con los pensamientos, que puede ser una lucha con el pecado, que se necesita confesar,
a un asunto ya de pecado, donde ya está metido con otra mujer y tal vez es casado, imagínate, cada vez teniendo, otro nivel y otro va nivel. teniendo otro nivel. Entonces el consejero a veces va a saber que son asuntos que no va a poder lidiar él mismo. Por ejemplo, nosotros hablamos esto a nuestros hermanos que sirven con los jóvenes o con las jovencitas o con las mujeres, a las hermanas. Nosotros les aconsejamos, mira, van a venir personas a ustedes, van a contarle cosas, son normal, pero hay una línea donde realmente ustedes deben escuchar, pero según la gravedad ustedes van a tener que contarnos. Por supuesto, escalarlo. Ya tienen que escalarlo, porque según la gravedad del pecado, la actualidad del pecado, o sea, si es algo, es una práctica constante o si no lo es. Entonces ahí las personas hay que hablarles en ambos casos. Si es un pecado muy grave, un pecado que la persona no puede hablar, el consejero, ¿qué tiene que hacer? El consejero le tiene que decir a la persona, mira, eso que tú me estás contando, pues es muy bueno que me lo cuentes porque es un pecado que estás luchando, pero por causa de la situación que me estás contando, yo tengo que contarlo a otras personas. O sea, yo tengo que hablar, en un caso, apoyarme con los hermanos de la iglesia que son responsables, porque entiendo que lo que me estás contando es muy serio. Entonces yo quiero animarte a que podamos escalar esto, que tú sepas que no es que estoy violando ese principio de privacidad que tú me estás dando, sino que entiendo que yo no te voy a poder ayudar de la mejor manera, ni soy la persona indicada para tratar este asunto porque es muy grave. Entonces yo tengo que escalarlo. Bien. Entonces hay momentos donde definitivamente necesitamos velar por la privacidad de la persona, claro, pero a la misma persona cuando nos ha contado y nos damos cuenta que el asunto es muy complejo, muy grave, necesitamos decirle, necesito contarlo. Y espero que si tú estás buscando la libertad de ese pecado, quiero que entiendas que es lo mejor para ti en este momento. Y ya ahí se escala a otra persona que de pronto tenga más madurez, más maneras de acompañar a la persona, o si requiere de pronto un proceso de disciplina en la iglesia. Hay casos de casos, entonces la gravedad nos va a mostrar cuando necesitamos como escalarlo. También hay otro caso que la palabra enseña, Mónica, que está ahí en 1 de Juan capítulo 5 verso 16, donde Juan habla de los pecados de muerte. Juan dice que si nosotros vemos cometer a un hermano un pecado de muerte, ni siquiera debemos orar por él. Juan dice, ni ores por él. ¿Cuál es la idea? En la ley habían unos pecados que eran considerados pecados capitales, o sea, que traían una pena de muerte de manera legal. Sí. Pues que ya pasan el nivel de ser pecados asociados con crímenes, cosas muy gravísimas. Sí. Entonces, por ejemplo, si te acerca alguien a contarte que mató a otra persona, eso no es un pecado para tratar en la iglesia. Wow, eso es un crimen. Y a esa persona no se le puede ocultar lo que hizo, ni siquiera se puede orar por ella. A esa persona hay que hablarle que tiene que asumir su responsabilidad delante del gobierno y las autoridades civiles. O te llega a contar que violó a una niña. Eso iba a decir yo. Que son cosas que suceden. Entonces, en esos casos tan graves, el consejero, si él sabe y no escala eso, si no anima al que está confesando su pecado a asumir su responsabilidad, está siendo cómplice de un delito. Entonces la Biblia es clara que ahí definitivamente tenemos que escalarlo a la autoridad civil competente, sí, competente, que puede tratar casos como eso, como un secuestro, un asesinato, tremendo, una violación, cosas que pueden llegar a nosotros, esperemos que nunca lleguen, pero que la palabra es clara. Entonces en esos casos el consejero definitivamente no tiene las herramientas. Él de pronto va a poder acompañar a la persona en el sentido de ir acompañándola espiritualmente, pero él va a tener que animar a esa persona a que asuma las consecuencias de lo que cometió. Claro que sí, esta parte es fundamental y nuevamente volvemos a la claridad de las personas que están escuchando, que están aconsejando, ¿no? Porque hay cosas que en definitiva se salen de sus manos y es natural, pero aún así eso no significa ser parte también de ese pecado. Sí, ya cuando yo me entero de algo así, yo voy a tener que... Claro. Yo no puedo encubrir eso porque es muy grave, ¿no? Entonces ya ahí yo voy a tener que
que escalarlo. Hermanos, Bueno. pasó esto y la iglesia va a tener que dirigirlo. En estos casos que hablamos que son pecados como de muerte, Sí, en de el esos sentido- pecados que ya, sí, que son muy que graves. desafortunadamente estamos llenos de tanto pecado, ¿verdad? Sí, el mundo. Desafortunadamente. Vivimos en un mundo que el pecado es una realidad del hombre. Sí. Por eso es tan importante nosotros como cristianos saber cómo lidiar cuando eso sucede dentro y también con los que Santo, vienen claro que sí. de afuera. Bueno, Pablo, son las 8:29 de la noche. Sí. No quiero dejar ese saludo especial a las personas que escribieron y se conectaron, Marisol, Héctor. ¿Te parece si vamos de una vez? Tengo una pregunta aquí. Aprovechando los minutos, no quiero dejarlo sin respuesta. Nos preguntan aquí, ¿cuánto debe durar normalmente un tiempo de restauración luego de confesar un pecado? ¿Se puede medir así? Sí. Bueno, Mónica, hay pecados que definitivamente la confesión ya trae inmediato perdón y libertad. ¿Sí? No todos los casos de confesión conllevan un acompañamiento o una disciplina. Dependiendo, ¿no? Va a depender, volvemos a lo mismo, la gravedad, la práctica. Y hay casos donde realmente la confesión ya es suficiente para que la persona pueda ser perdonada. Ahora, aquellos casos que requieren un acompañamiento, requieren una atención mayor, requieren una disciplina, ¿sí? La Biblia usaba mucho simbólicamente, por ejemplo, cuando una persona veía la lepra y el sacerdote se la examinaba y veía que como que era lepra, él tenía que hacer un ritual de purificación y apartarse 7 días. Sí, señor. A los 7 días venir. Y si ya la lepra había sido desaparecido, ya se le confesaba que era una persona limpia y ya podía estar en el templo y dentro del pueblo de Dios, de la congregación. Eso nos muestra que va a depender el tiempo, la purificación. O sea, si en un mes uno ve que la persona fue libre de ese pecado, está totalmente restaurada, está en paz, ya no tiene esa tentación, entonces en un mes ya puede ser restaurada. Hay casos que se demoran un poco más, ¿no? Dependiendo cómo la persona lidia con ese pecado, dependiendo del pecado que es. Eso ya es toda una cuestión que Claro. para entrar en lo práctico No se puede generalizar tampoco. no es así como el médico va a tener que mirar Claro, la particularidad. la particularidad, la evolución. Nosotros hemos tenido casos así. La persona reconoce su pecado, confiesa y tú crees que ya salió todo, y los 15 días nos damos cuenta que su confesión no fue tan sincera. Okay. Que sigue viviendo con la mujer, que sigue haciendo ciertas cosas. Que siguen el pecado. Que siguen el pecado. Entonces nos toca con testigos. Después de escuchar a los testigos, dice que sí, está un mes bien, 2 meses bien, y vuelve a aparecer otra cosa. Entonces a veces el asunto como que se puede limpiar rápido, como a veces la persona de pronto es muy obstinada, necia, desobediente. Entonces eso se puede ir prolongando. Entonces ahí va a depender mucho. Hermano Miguel Núñez, en el libro de La Iglesia conforme al corazón de Dios, él da muchos ejemplos y él apela a la iglesia diciendo que la iglesia tiene que tener paciencia, porque a veces los hermanos piensan que uno no está tratando el asunto, pero es que no todos los asuntos son iguales. Hay asuntos que avanzan rápidamente, asuntos que avanzan más lento. Entonces ahí depende mucho de eso. Ya respondiste a otra pregunta que nos habían hecho fuera de cámaras, donde se decía que si en algún punto las personas familiares deberían involucrarse en esa confesión. Entonces creo que ya lo acabas de contestar, ¿verdad? Sí, depende. El asunto de sacar a la luz este tipo de cosas depende si el pecado quedó en lo oculto o si el pecado fue conocido. ¿Sí? El principio del Señor es que primeramente debemos tratar a solas con la persona. Si la persona no nos oye, él ya pierde el derecho a que sea algo privado. Entonces hay que traer testigos. Y si no escucha a los testigos, entonces hay que traerlo a la iglesia. Y lo más grave pues sería la expulsión de esa persona de la iglesia. Entonces sí hay unas instancias que la palabra nos muestra para tratar el pecado. En el caso de traer a la familia es cuando la familia fue involucrada en el pecado, o sea, el pecado fue conocido. O
en el caso de que la persona no se arrepintió en privado y de pronto la familia se involucra en una de esas instancias. Qué cantidad de particularidades, ¿no? No. Sí, nosotros tenemos clases completas en nuestra escuela de estos temas, ¿no? Y hay libros completos donde muestran un poco estas situaciones. Pues Pablo, que sea el momento uno de agradecer esta exposición tan clara de la palabra. Y también, en definitiva, quiero, yo sé que en nombre de muchos, en nombre de la iglesia también, reconocer esa labor tan importante que haces en la iglesia, junto también con los pastores, los ancianos. Muchas gracias por estar prestos a escuchar, por orientarnos, por aconsejarnos. Y gracias por también la disposición que tienes de compartir con todos nosotros todo este bello conocimiento. Bueno, no, Mónica, gracias al Señor. Algo que se me olvidó decir, que en lo que tú mencionas, que a veces uno tiene que rogar como la paciencia a los hermanos. A mí me ha pasado algo, cuando hablamos de confidencialidad de algún asunto, a veces las personas son muy susceptibles. Entonces, ¿a qué me refiero? Llegas tú y nos cuenta, bueno, llega cualquiera y nos cuenta, hermano Pablo, es que estoy luchando con algo. Entonces yo después estoy viajando al mes y estoy en una predicación, y hay muchas personas que nos cuentan sus luchas. Entonces una predicación, pues uno a veces usa ejemplos. Claro. Como el hermano que viene y le cuenta a uno una lucha, pero uno no dice el nombre ni nada. Y uno tiene 30 casos iguales. Sí. 30 esposas que le dicen que su esposo está luchando con la pornografía. 30 padres que dicen que sus hijos están... ¿Me hago entender? Sí. Entonces uno lanza el comentario y después uno llega, hermano, usted me expuso públicamente. Y uno dice, bueno, no dije un nombre, nada, pero es que tratamos muchos casos porque en realidad son muchos. Sí. Entonces a veces, claro, nosotros entendemos el principio de confidencialidad y nunca en público diríamos un nombre para tratar una enseñanza, algo así. Pero a veces son casos tan parecidos que la persona siente que es él. Que no pensemos que sea algo personal. No es personal, algo personal. no es personal. Entonces es parte, creo que, de la labor. A veces de pronto sí hemos sido descuidados. Yo con el tiempo aprendí de que si el caso era una mujer, entonces doy ejemplo de hombre. Si el caso era acá, digo que es otro país, como para que la gente no se sienta involucrada personalmente. Pero es difícil. Claro. Y es que el pecado es tan parecido, Mónica, en nosotros, que usted va a encontrar 100 consejerías y esas 180 son iguales. Bueno. Entonces a veces las personas, pero entonces pido disculpas a los que en algún momento se han sentido involucrados en un comentario, pero que no, a veces ni siquiera tenemos en mente. No era la intención. Claro, sí. Bueno, de igual manera entonces, Pablo, gracias por esta emisión 18. Nos extendimos un poquito, pero es completamente válido para que la información llegue como tiene que ser entregada. Así que a ustedes también quiero agradecerles su tiempo, su compañía, el estar conectados con todos nosotros. Y no sé, Pablo, si quieres despedirte de la audiencia, decir algo más, o ya les invitamos a que nos conectemos el otro jueves. No, despedirnos, dar gracias al Señor por este tiempo, que compartan. Siempre, como tú decías, siempre hay alguien que nosotros sabemos que es bueno que escuche estas cosas, que conozca de pronto un poco de estos temas. Y bueno, animarlos también que oren por nosotros para que podamos seguir con esta labor. Muchas gracias, Pablo. Ahora sí, nos despedimos, invitándoles todos los jueves de 7:30 a 8:30 de la noche a que se conecten con nosotros. Radio Noches de Esperanza por Emisora Clásica Radio. Gracias por su cariño, gracias por su conexión y nos vemos la próxima semana.